Ya nos estamos preparando para la entrevista con Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y hablaremos sobre las salidas al enredo jurídico en este rancho llamado Asamblea Nacional, que tiene amenazas de bomba y una presidenta que no sirve para nada. Así es, Andrés, aquí nos encontramos en este momento con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo tomaste ayer la noticia de la amenaza de bomba en la Asamblea Nacional? Hola Israel, buen día, un abrazo a todos quienes nos siguen a través de la señal y pues lo tomé de una manera bastante relajada porque no creo en las coincidencias, sino más bien en las malas intenciones de quienes para tratar de aferrarse al poder son capaces de hacer una llamada telefónica para autoalertarse de la presencia de una bomba. Prueba de ello es que nada sucedió, pero se intentó generar pánico al interior de la Asamblea Nacional para impedir el inicio de funciones de una comisión que tiene como principal objetivo evaluar si las acciones de este ya casi año de funciones de la señora Yori al frente de la Asamblea Nacional tienen coincidencia o concordancia con aquellas atribuciones constitucionales y legales, así como sus compromisos, incluso establecidos en la agenda legislativa. Es decir, ¿tú crees que existió una mala intención el día de ayer, pero seguramente esas malas intenciones tienen nombre y apellido? Yo creo que sí, o sea, y aquí tenemos que ser bastante claros. La ventaja de estar en un espacio como este es que no hay mucha diplomacia por parte del entrevistado, digo yo, y pues Ajá. en ese sentido, piensa mal y acertarás. Este tipo de autoatentados no es sino uno más de la cadena de horrores que hemos visto por parte de la señora Yori y de un funcionario público que lo pagamos con nuestro dinero, el coordinador jurídico de la Asamblea, que en lugar de atender y servir a la institución y a los 137 legisladores, se ha dedicado a ejercer como abogado particular de la señora Yori en acciones de garantía que no tienen pies ni cabeza. Esa es lamentablemente la forma en la que se actúa al interior de la Asamblea, como he dicho, por parte de autoridades que lo único que quieren es aferrarse al cargo. ¿Quién sabe con qué intenciones, no? Sí, justamente de eso quería conversar porque existen varios recursos legales que tanto Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea Nacional ha interpuesto en contra del propio CAL, en contra de la propia Asamblea Nacional. ¿Existe o no una intromisión de la justicia dentro del legislativo o esa sería la intención de Guadalupe Llori para hacer todo ese tipo de cosas? A ver, yo no quisiera hablar de intromisión de una función del Estado en otra. Yo creo que hay que abordar las cosas como corresponde, con la seriedad debida. Hay un uso y abuso de las acciones de garantía por parte de una representante de los ecuatorianos en beneficio propio, la señora Yori, y hay problemas en la aplicación de justicia por parte de algunos jueces que, haciéndole el juego a la señora Yori, desnaturalizan la figura de la acción de protección o de las medidas cautelares. No implica esto, como he dicho, necesariamente la intromisión de una función del Estado en otra, más bien deberíamos ir al fondo, a lo que implica dañar un tipo de acción de garantía que se supone está en beneficio de todos los ciudadanos cuando nuestros derechos han sido vulnerados. Cosas como las que estamos viendo, a propósito de la señora Yori, son las que abren las puertas del infierno de Israel para después dar habeas corpus a Jorge Glass, por ejemplo. Este abuso de garantías constitucionales que me comentas que dentro de la Asamblea se está hablando, pero justamente Guadalupe Llori había solicitado el día miércoles, bueno, fue notificada el día miércoles de la suspensión de medidas cautelares y además una jueza que lleva uno de los procesos iniciados por la titular de la Asamblea Nacional dispuso que exista una conciliación. La jueza dijo, bueno, yo no me voy a meter, quiero que ustedes arreglen sus problemas allá y ¿qué pasaría en un plazo máximo de 5 días? Pero ¿qué podría ocurrir en el caso de que no se arregle, de que no se llegue a un acuerdo entre los vocales del CAL y Guadalupe Llori? Que simplemente las acciones de garantía quedarían sin sustento y pues todo sigue su cauce regular. Pero mira que no todo se ventila, Israel, en la esfera de lo constitucional. Pues la señora Llori ha presentado denuncias ante la Fiscalía contra sus compañeros legisladores, contra los miembros del CAL que dieron paso a la denuncia presentada por el señor Torres y contra los 80 y tantos que votaron a favor de la conformación de la comisión. Esto es de locos. Estamos hablando que la señora desconoce lo más elemental
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de la propia Constitución, donde se dice que los asambleístas no son penalmente responsables por las acciones que realizan en función de su cargo. Entonces, ¿esto es ignorancia real o es ignorancia a conveniencia? Yo creo que lo más saludable en este punto, en que una asamblea como la nuestra tiene poca credibilidad y goza de poca confianza de los ecuatorianos, es que al menos una autoridad deslegitimada dé un paso al costado, aunque diga que no da un paso al costado ni para bailar. Pues entonces, si no da un paso al costado, que dé un paso atrás e incluso si es que no sabe de legislación, se vaya a su casa. Pero Guadalupe Llori sigue con el argumento, por ejemplo, de que esta comisión ad honorem que la evaluará es constituida de manera ilegal. ¿Esta acusación que hace Guadalupe Llori tiene algún sustento detrás? Cuando se produjo, recordarás tú, la destitución de José Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional, no se contaba con una norma específica para hacerlo y fue una resolución aprobada por el Pleno de los legisladores, el Pleno de la Asamblea, la que dio paso a su salida, a su remoción. Este hecho provocó que a finales de 2020 se reforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que específicamente en su artículo 18 se incorporen algunas disposiciones relativas a la cesación de funciones de las autoridades. Ahí, entre las razones, se incorporó la destitución y además se dijo que su destitución requiere el voto favorable de una mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, entiéndase 70 votos, que procede únicamente en caso de incumplimiento de funciones y que sí o sí tiene que haber un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros que es designada por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta, 70 votos. ¿Dónde está lo ilegal en lo sucedido? Cuando el artículo 18 es claro. Puede no gustarnos que esto sea parte del juego político de correístas y de socialcristianos para pescar a río revuelto y beneficiarse, pero está establecido en la ley. Y pues a quienes sí somos legalistas, respetuosos del Estado de Derecho, nos atenemos al contenido de las normas y punto. Es decir, ¿tú crees, Mauricio, que a la final ya Guadalupe Llori tiene los días contados como presidente de la Asamblea Nacional, incluso como funcionaria legislativa, porque hubo una denuncia de por medio por parte de los asambleístas de UNES? Está ya en cuenta regresiva a su cargo. Probablemente el último acto oficial al que la señora Llori asista sea el informe de primer año de gestión del presidente Lasso. Y pues después de ello, no es que sale de la Asamblea. Bajará a ocupar una curul como los otros legisladores. La presidencia será asumida por el primer vicepresidente Virgilio Saquicela e incluso creo que veremos una reestructuración del CAL, no solo por la necesidad de designar un nuevo primero o primera vicepresidente, sino también porque 2 de los 4 vocales en este momento no pertenecen a ninguna bancada legislativa. Así es que creo que para el segundo año de gestión de la Asamblea podríamos tener un CAL distinto al que tenemos nosotros en este momento. Y ya pasando a otros temas, también como existe una crisis dentro de la función legislativa, dentro de la función judicial existe una parecida, si no es peor. El tema del habeas corpus ha motivado una serie de críticas. Algunos expertos hablan de que existe vacíos legales, otros que existe exceso de los jueces, comunicados de la Corte Constitucional, comunicados del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la realidad de este tema? Es cierto que en nuestro país las normas no son perfectas, Israel. Lo hemos discutido contigo no solo en espacios anteriores, sino también de manera informal, en encuentros con periodistas y con organizaciones de la sociedad civil. Nuestro ordenamiento jurídico incluso es contradictorio. Tú tienes una ley que te dice una cosa y una ley del mismo nivel que te dice otra distinta. Pero lo cierto es que en este caso, convocar a una reunión como la que convocó el presidente de la República, al presidente de la Judicatura y al presidente de la Corte Nacional de Justicia, para mandar una carta al presidente de la Corte Constitucional, es una burla para los ecuatorianos.
si se conoce cuáles son los procedimientos, las acciones que se tiene que iniciar ante la Corte Constitucional para definir de mejor manera los parámetros de las acciones de garantías, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué recurrir a una carta que más parece tarjeta de Navidad que otra cosa? ¿Por qué actuar de esa forma tan banal, superficial y mediática en lugar de abordar de la mejor manera los problemas que se tiene? ¿Por qué además, en el caso en específico que tanta conmoción ha causado, el del señor Glass, las autoridades del Ejecutivo, particularmente los delegados del SNAI, del Ministerio de Gobierno y de la Policía, no dijeron nada en la audiencia? Y ahora estamos pues esperando a ver qué pasa con la apelación, cuyo escrito en lo personal no he revisado, pero que en más de una ocasión he visto en redes sociales que se hace una crítica muy ácida respecto a la calidad de la apelación presentada, y pues veamos qué ocurre. Pero como el caso de Glass, hay cientos de casos que se manejan a discreción, y no me refiero solo a aquellos que le son favorables a los delincuentes generando impunidad, sino a aquellos que, debiendo ser favorables para verdaderas víctimas del sistema de rehabilitación social, no son atendidos oportunamente. ¿Qué corona tiene el contralor o excontralor Celi para que con el pastel de feliz cumpleaños le llegue la salida a su domicilio respecto de un ciudadano que tiene más de 80 años y que lleva años igual pidiendo que le permiten terminar su condena y morir en su casa? ¿Por qué ese trato diferenciado? Justicia selectiva no es justicia, y los cambios no se van a lograr ni con una consulta popular ni con una reforma de maquillaje a la ley orgánica de la función judicial. Se tienen que trabajar cambios profundos, incluso en la evaluación y sanción de los jueces, incluso en la designación íntegra y transparente de nuevos jueces en caso de tenerse que llenar vacantes, y por supuesto con una ciudadanía activa e involucrada que esté pendiente de todo lo que ocurre en la justicia. Es decir, ¿estás a favor del comunicado que emitió la Corte Constitucional argumentando de que, bueno, que no está en sus competencias y que les devuelve las competencias a la Corte Nacional, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia? Quizá el comunicado de la Corte y el video de su presidente Ali Lozada fueron también un acto comunicacional muy en línea con aquello que hicieron el presidente y los presidentes de la Judicatura y de la Corte. Histriónico incluso cuando se habló de injerencia y se vio hasta molestia, pero el fondo del comunicado es correcto. No le corresponde a la Corte Constitucional actuar por recibir cartas. Hay canales para actuar como se actúa, y no hay que simplemente salvar responsabilidades sin antes hacer un análisis de lo que está sucediendo en el sector justicia propiamente dicho, ¿no? Imagínate lo que es creo además, la salida más fácil por la que muchos actores políticos optan hoy, en el sentido de que de los últimos rezagos de institucionalidad que le quedan al país, la Corte Constitucional. Y precisamente los otros actores empiezan a tirar piedras hacia esa institución o a tratar de hacerle quedar mal frente a los ecuatorianos como una forma de redimirse ellos o reivindicarse frente a su ineptitud, incapacidad de solucionar los problemas que están en sus manos. Y en estos días también varios jueces también han sido suspendidos o se han iniciado procesos administrativos en su contra. Esto desde afuera, digamos que se podría interpretar como una cacería de brujas y no como una depuración interna. ¿En qué ha fallado la función judicial en todos estos años para llegar a este punto? No es nuevo el problema en la justicia, Israel. Creo que es irresponsable echarle la culpa a un periodo anterior cuando la podredumbre en la justicia es producto de los últimos 43 años de democracia. Porque la justicia siempre ha sido vista por los actores políticos como un botín al que no pueden acceder por la vía electoral y que cooptan de manera absoluta a través de actos reñidos con la Constitución y con la ley, metidas de mano en la justicia, para hablar de manera coloquial. Se produjeron estas en los 80s, en los 90s, en los 2000s y en los 2010, si es que queremos poner un análisis por décadas. Y ahora, insisto, lo que hay que hacer es no caer en el juego de creer que hay una varita mágica con la que se toca la justicia y todo se transforma, sino que tenemos que ir hacia un cambio
profundo, basado en buenas experiencias internacionales, que las hay, haciendo cuestiones que por dolorosas que sean, tienen que ejecutarse, y pues simplemente trabajando con un objetivo principal: poner la justicia al servicio del ciudadano y no al servicio del actor político de turno. Sí, justamente esa es la siguiente pregunta. O sea, a la final también tenemos dentro del Consejo de Participación Ciudadana la elección de los jueces. O sea, tenemos un futuro por delante en relación con la justicia y en relación a lo que va a hacer Guillermo Lasso. Y te pregunto, ¿qué cambios serían los necesarios para que esta justicia sea transparente, que no se politice la justicia, que es lo que se habla siempre y es lo que se acusa en las últimas decisiones que ha tomado, por ejemplo, estos jueces del habeas corpus, que el pacto, que no hubo pacto, etcétera, etcétera? Acciones concretas para ir al grano, obviamente desde el criterio tanto personal como institucional, y lo hemos dicho. Primero, de la judicatura no debe ser un político. Cuando se reformó su composición en el año 2011, con la metida de mano a la justicia por parte de Rafael Correa, se innovó esta cuestión de que un representante por la Asamblea Nacional, un representante por el presidente de la República, cuando no debería ser así. ¿Qué tienen ahí sí que hacer las otras funciones del Estado en el órgano administrativo de la justicia? Cambiemos el Consejo de la Judicatura. Pongámoslo al frente al presidente de la Corte Nacional de Justicia e incorporemos a actores del sector justicia, representantes de esos sectores que están día a día lidiando con la forma en que funciona la justicia. Segundo, establezcamos parámetros objetivos para los concursos públicos de designación de jueces de altos tribunales y de cortes. Parámetros que no dependan de una resolución del Consejo de la Judicatura, sino que estén establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que estén ahí, fijos en una ley, para que no cambien de concurso en concurso en función de las conveniencias. ¿Cuántos años de experiencia tienes, Israel? 10. Entonces vamos a poner en el reglamento que se necesita 10 porque yo te quiero a ti de juez. Cambiar una resolución es muy fácil dentro de la judicatura. Cambiar una ley al interior de la Asamblea Nacional no lo es. Hay que dar el rango y la categoría que se merecen este tipo de concursos. Siguiente tema, hay que hacer una evaluación integral al sector justicia. No evaluaciones selectivas como la que se hizo hace casi 2 años a la Corte Nacional para destituir sin debido proceso y después poner a tus amigos. Una evaluación integral que permita ver incluso los intereses particulares que tienen los jueces de primera, de cortes provinciales y de Corte Nacional. No puede ser posible, Israel, que nos enteremos a propósito del escándalo que pues prácticamente ha sido candidato de una organización política a un juez X. Eso tenemos que saberlo de todos. Hay que saber por transparencia, no solo las hojas de vida, sino las declaraciones de intereses de los funcionarios de la función judicial. Y estas, como te digo, apenas 3 de las que podrían implementarse y empezar a ver cambios, yo te diría, incluso en el corto y en el mediano plazo, sin tener que esperar décadas por una justicia distinta. Y ya como para ir cerrando, pero para hacer todos estos cambios se necesita voluntades políticas. ¿Las hay el día de hoy? Yo creo que no. Afortunadamente hay un reto que debemos encabezar y liderar los ciudadanos sin depender de los políticos. Al no haber voluntad política, Israel, al no haber interés de quienes dicen representarnos en cambiar aquello de lo que sacan provecho, pues creo que nosotros tenemos muchas salidas en nuestra mano y que así no dependemos de nadie más, como he dicho, que de nosotros mismos. Que la voluntad política que está ausente sea una oportunidad para nosotros ocupar el espacio y hacer lo que como ciudadanos responsables nos corresponde. Listo, muchísimas gracias, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Igual hacerte la invitación para conversar de este y otros temas en próximos programas de BN Periodismo. Gracias por estar acá, Mauricio. Gracias, Israel. Un abrazo para ti y a todo el equipo de BN Periodismo. Un abrazo, Mauricio.